La casa estaba al borde del pueblo, en el límite entre lo conocido y lo desconocido, donde la civilización se encuentra con la naturaleza salvaje. Un monolito gris y austero contra el verde vibrante de la vegetación tropical, como un guardián solitario en medio de un mar de vida. Sus paredes, altas e imponentes, no tenían ventanas, como párpados cosidos que se negaban a abrirse al mundo exterior, manteniendo sus misterios bien guardados. La pintura, desconchada y descolorida, hablaba de años expuestos al sol implacable y la lluvia incesante. Cada grieta y mancha contaba una historia de abandono y resistencia. Ningún pájaro se posaba en sus aleros, ningún perro callejero se atrevía a acercarse. Era como si la casa misma emitiera una advertencia silenciosa, un aura de desolación que mantenía a raya a los curiosos. La puerta principal, una pesada losa de madera, permanecía perpetuamente cerrada, como si guardara celosamente los secretos que yacían en su interior. No había tapete de bienvenida, ni aldaba amistosa adornaba su superficie. La entrada era fría y desprovista de cualquier señal de hospitalidad. Solo la barrera fría e inflexible de madera, reforzando la fachada impenetrable de la casa, como un escudo que protegía su interior de miradas indiscretas. Era una casa que guardaba sus secretos de cerca, negándose a compartirlos con el mundo exterior. Cada rincón, cada sombra parecía susurrar historias que nunca serían contadas. La gente del pueblo, acostumbrada a los ritmos de la naturaleza y a la familiaridad de los rostros abiertos, miraba la casa con una mezcla de curiosidad y aprensión. Era una casa que había estado allí desde siempre, pero que de repente parecía diferente, como si guardara secretos que nadie se atrevía a desentrañar. Los susurros la seguían como una sombra, cuentos transmitidos de generación en generación, cada uno contando una versión diferente de la verdad. Los niños crecían escuchando historias de la casa, y los ancianos recordaban tiempos en los que la casa no era más que una vivienda común. Algunos hablaban de un recluso, desconsolado y retraído, que se había encerrado lejos del mundo. Decían que su tristeza era tan profunda que había impregnado las paredes de la casa, convirtiéndola en un lugar de melancolía eterna. Otros afirmaban que la casa estaba maldita, embrujada por los fantasmas de una familia que había encontrado un final prematuro dentro de sus muros. Las sombras que se veían en las ventanas por la noche eran, según ellos, los espíritus inquietos de aquellos que no habían encontrado paz. Las historias, aunque sin fundamento, tenían un extraño poder. Se contaban en susurros en las noches de invierno, alrededor de las chimeneas y en las tardes de verano, bajo los árboles del parque. Cada narrador añadía su propio toque, haciendo que las leyendas crecieran y se transformaran con el tiempo. Se entretejían en el tejido de la identidad del pueblo, un recordatorio constante de lo desconocido que se escondía detrás de la mirada vacía de la casa. La casa, con su fachada desgastada y sus ventanas vacías, se había convertido en un símbolo de los misterios no resueltos y de las historias no contadas que todos llevamos dentro. A medida que el sol comenzaba su descenso, proyectando largas y ominosas sombras sobre el pueblo, la casa parecía replegarse aún más en sí misma. La falta de ventanas, que durante el día le daba a la casa un aire de misterio austero, ahora la transformaba en algo completamente más siniestro. Las sombras se aferraban a sus paredes como garras, oscureciendo sus rasgos ya indistintos. La pesada puerta de madera, tragada por la oscuridad invasora, parecía más la entrada a una tumba que a un hogar. Era durante estas horas del crepúsculo que la verdadera naturaleza de la casa parecía revelarse, su silencio adquiriendo una cualidad amenazante, su quietud una forma de espera vigilante.
Un día, un niño pequeño, nuevo en el pueblo y libre del peso de sus historias, vagó demasiado cerca de la casa. Su nombre era Miguel, y como todos los niños, poseía una curiosidad insaciable, una sed de aventura que superaba cualquier sensación de miedo. Había oído los susurros, los tonos apagados, las advertencias de mantenerse alejado. Pero la casa, con su aire de misterio prohibido, lo atraía como una polilla a una llama. Se paró al borde del césped cubierto de maleza, su pequeña mano sobre la puerta oxidada, sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y fascinación. «No te acerques a esa casa, niño». Una voz áspera lo sobresaltó. Miguel, un niño curioso de unos 10 años, se detuvo en seco. No esperaba encontrar a nadie en este camino solitario. Miguel se volvió para ver a una anciana, su rostro un mapa de arrugas, cada línea contaba una historia de tiempos pasados. Sus ojos, llenos de una sabiduría nacida de los años, parecían ver más allá de lo visible, como si pudieran leer el alma de Miguel. Se apoyaba pesadamente en su bastón. Cada movimiento era un esfuerzo, pero su presencia era imponente. Su mirada fija en la imponente estructura de la casa, una mansión antigua que parecía haber sido olvidada por el tiempo. «No es lugar para ojos curiosos», advirtió la anciana con un tono que no admitía réplica. Miguel, envalentonado por la presencia de la mujer, se atrevió a preguntar: «¿Por qué? ¿Qué hay adentro?». Su voz temblaba ligeramente, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. La anciana suspiró, un sonido cargado de años de historias no contadas. Parecía debatirse entre contarle la verdad o protegerlo de ella. «Algunas cosas es mejor dejarlas tranquilas», respondió finalmente, su voz apenas un susurro, como si temiera que la casa pudiera oírla. «La casa guarda sus secretos de cerca», continuó, su tono lleno de misterio y advertencia. La mansión, con sus ventanas oscuras y su fachada desgastada, parecía observarlos, como si fuera un ser vivo. Y aquellos que fisgonean demasiado a menudo encuentran más de lo que esperaban. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía apartar la vista de la casa. Los días se convirtieron en semanas, y Miguel, a pesar de la advertencia de la anciana, no podía quitarse la sensación de inquietud que la casa evocaba. Se vio atraído de nuevo a su imponente fachada, su curiosidad luchando con una creciente sensación de temor. Una tarde, mientras pasaba por la casa, notó algo que no había visto antes. Escondida entre las enredaderas y las malas hierbas, una pequeña puerta de madera, casi invisible para el ojo inexperto, estaba ligeramente entreabierta. Era una puerta que parecía susurrar promesas de respuestas, un portal a los secretos que se escondían en las profundidades de la casa. La casa, por primera vez, pareció reconocer su presencia. Su silencio, antes indiferente, ahora se sentía cargado con una energía invisible, una observación silenciosa. Miguel se quedó paralizado, atrapado entre el atractivo del descubrimiento y el instinto de huir. Había buscado desentrañar el misterio de la casa sin ventanas, pero en ese momento se dio cuenta de que simplemente se había convertido en otro hilo en su intrincado tapiz de secretos. Y a medida que las sombras se alargaban y la casa parecía acercarse, Miguel se preguntaba, ¿era él quien buscaba respuestas o había tropezado con una pregunta que lo había estado esperando todo el tiempo?